Comenzar primero a grabar. Muy buenos días oficialmente, bienvenidos a esta clase del laboratorio de química del día 4 de noviembre. Hoy trataremos el tema de la estequiometría. No sé si ustedes recordarán ese término, estequiometría, pero estequiometría es una proporcionalidad constante que se da tanto en los compuestos como en las reacciones químicas. Cuando hablamos de un compuesto, es una sustancia que está formada de dos o más elementos. Recuerden que hay una ley que se llama ley de Pauli o ley de la proporción constante. Esos elementos que se unen para formar un compuesto lo hacen siempre en una proporción constante. Eso es estequiometría de un compuesto. Y igualmente ocurre con una reacción química. Cuando se unen dos o más sustancias y reaccionan, intercambian átomos. Por lo tanto, lo hacen también en una proporción constante. Esa proporcionalidad constante en una reacción química implica que la reacción tiene que estar ajustada, o sea, tiene que estar balanceada. Pues si ustedes recuerdan otra ley, que es la ley de la conservación de la materia, en una reacción química, lo que entra igual a lo que sale. O sea, la cantidad de átomos de los reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos en los compuestos, en los productos. O sea que eso se llama estequiometría o proporcionalidad constante. Porque en la práctica de hoy también entra el concepto de mol, obviamente. Si ustedes recuerdan, un mol de una sustancia es su peso molecular o atómico expresado en gramos. ¿Ok? Por eso vamos a hacer rápidamente una pequeña explicación de la estequiometría del compuesto que vamos a utilizar hoy en la práctica. ¿Ok? Y vamos a ver primero la práctica de qué se trata. ¿Ok? Se llama determinación de moles y relaciones estequiométricas. Esa relación estequiométrica es la proporcionalidad constante. Si esa estequiometría de un compuesto es la proporcionalidad constante de los elementos que forman el compuesto. Y si una estequiometría de una reacción es la composición constante o la relación constante entre los reactivos y los productos. O sea que nada debe sobrar. Una vez que está efectuada la estequiometría, o sea, el balance de una ecuación química, los reactivos y los productos deben contener la misma cantidad de átomos, por lo tanto, la misma cantidad de masa. Y si la misma cantidad de masa debe pesar igual, antes y después. ¿Okay? Entonces vamos a entender el concepto de mol. Vamos a calcular moles de diferentes sustancias y vamos a relacionar los moles con el número de átomos y moléculas. Entonces vamos a leer el fundamento teórico y lo voy a explicar rápidamente con un ejemplo. La estequiometría es la parte de la química que está destinada a determinar las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos. Eso es según la reacción química. El mol es una unidad utilizada por los químicos para medir la cantidad de átomos que hay en una sustancia o de moléculas en un compuesto. Así como se utiliza pues, una docena para comercializar productos, una docena de mango, una docena de esto, es lo mismo también, es equivalente a 12 unidades. De mismo modo, un mol de cualquier sustancia tiene la misma masa equivalente en peso atómico. O sea, se trata de un elemento o el peso molecular si se trata de un compuesto. O sea, la masa atómica si es un elemento o la masa molecular si es un compuesto. Ambos expresados en gramos. Porque, por ejemplo, vamos a decir, un mol contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Son átomos si es un elemento o moléculas si es un compuesto. Y ese número, el 6.02 por 10 a la 23, se llama número de Avogadro, que es la cantidad de moléculas o de átomos que tiene un compuesto o un elemento. Se dice partículas para referirse a átomos o para referirse a moléculas, da igual.
¿Ok? Por ejemplo, el peso atómico es el peso de un átomo relativo, ¿verdad?, a la 12ª parte de uno de carbono, del peso de carbono 12. Y se expresa en UMA, o sea, unidad de masa atómica. Que aquí hay un pequeño error. No es 1.99 por 10 a la menos 24. Es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Porque, por ejemplo, si usted va a la tabla periódica, el peso atómico del azufre es 32 UMA. Eso quiere decir que la 12ª parte, o sea, dice la 12ª parte, o sea, ese átomo de azufre, ¿verdad?, que tiene 12 UMA o 12 unidades de masa atómica, que pesa 32 veces la 12ª parte del carbono, de lo que pesa el carbono. Y su masa es 32 gramos. En 32 gramos de azufre existiría entonces 6.022 por 10 a la 23. Bueno, profesor. Hola, buenos días. No estoy compartiendo la pantalla, yo no sé. Vamos a compartirla ahora, un momentito. Ok, ahora estamos más tranquilos. O sea que la masa atómica, la masa en átomos, es en UMA. Si es atómica, es en UMA. Entonces, 32 gramos de azufre sería un mol de azufre. Y en ese mol de azufre habría 6.02 por 10 a la 23 átomos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, CO2, el CO2, dióxido de carbono, tiene 42 átomos, o sea, pesaría 42 UMA. ¿Por qué 42? Bueno, porque el carbono es 12, el oxígeno es 16, 16 por 2 son 32, más 12, 44. Entonces el dióxido de carbono tendría 44 UMA. Pero si en vez de UMA usted pone 44 gramos, ahí habría 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Usted ve, cuando se trata de un compuesto, este número son moléculas. Pero cuando se trata de un elemento como el azufre, ese número son átomos. Por eso aquí le ponen partículas. O sea, un mol contiene esa cantidad de partículas. Si es un elemento, por ejemplo, hidrógeno, cobre, hierro, azufre, yodo, flúor, calcio, magnesio, cualquier elemento sería esa cantidad de átomos, un mol. Un mol. Pero si es un compuesto, sería esa cantidad de moléculas. Si es un compuesto como el CO2, el agua, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, carbonato de calcio, cualquiera, tendría esa cantidad de moléculas. Y oigan bien, un mol de cualquier sustancia es su peso atómico en gramos o su peso molecular en gramos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con la sacarosa. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo con la sacarosa. Un momentito, se me fue acá. Caramba, no es eso lo que quiero. Vamos a poner ejemplo con la sacarosa. Porque la sacarosa, azúcar es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Como vamos a utilizar azúcar, vamos a hacer lo siguiente. Miren bien. El azúcar es C12 de la sacarosa, H22 o 11. Esa es su fórmula molecular. O sea que una molécula sería, te pone aquí carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 átomos de oxígeno. La masa atómica del carbono es 12. La masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del azúcar es 16, del oxígeno es 16. A multiplicarlo, 12 átomos de carbono le da 144 UMA a la molécula. Los 22 de hidrógeno le da 22 UMA y los de oxígeno, que son 16, le da 176. ¿Usted ve? Si usted suma eso,
le da 2, llevo una, 8 y 6, 14, llevo una, 3. Ok, son 342 UMA de una molécula. Ese es un peso de una molécula. Por lo tanto, eso se llama peso molecular, porque es de una molécula. Ahora, un mol de azúcar, aquí, un mol de C12H22 o 11, o sea, azúcar es igual a 342 gramos. ¿Por qué? Bueno, porque eso mismo en gramos es un mol. Y aquí, en ese mol, aquí hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Usted ve, moléculas. Si fuera un átomo, si fuera un elemento, fueran átomos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar la estequiometría de este compuesto. Y esa estequiometría es buscamos el porciento que hay de cada uno en la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos con la calculadorita para que usted vea cómo se hace, ¿verdad? Usted sabe buscar los porcientos. Ah, caramba, me salió donde no era. Aquí tengo la calculadora. Usted sabe que estos son, para buscar este porciento, ¿verdad? 144 entre 342 por 100 y le va a dar el porciento de carbono. Luego usted pone 22 entre 342 por 100 y le va a dar el porciento de el hidrógeno. Y si pone 176 entre 342 y lo multiplica por 100, le va a dar el porciento de el oxígeno. Entonces vamos a coger el 144 entre 342 y le va a dar un 42.10%, ¿verdad? 42.10%. O sea que en el carbono hay 42.10%, del azúcar hay 42% de carbono. No tenemos que calcular nosotros porque no nos va a interesar, pero si usted lo quiere calcular, te pone 22 entre 342 para completar la estequiometría del compuesto y le da aquí 6.43, acá 6.43 y el otro 176 entre 342 y le va a dar 51.46. 51 puntos, vamos a poner 47 para que esto dé 100. ¿Se ve? Ok. Pero a mí lo que me interesa es este, principalmente por lo que vamos a hacer en la práctica. Eso quiere decir que en 100 libras de azúcar hay 42 de carbono. En 100 gramos de azúcar hay 42.1 de carbono. En un gramo de esto habría 0.42 en un gramo. En 200 gramos habría 84.2. En 2 gramos había 0.84. O sea, que el azúcar, esta proporción ya es constante. Constante. Entonces, si esto es un mol tiene 342 gramos. Entonces yo le voy a decir cuántos moles, vamos a poner cuántos moles de azúcar, de azúcar hay en 2 gramos. Bueno, y te dice si entre 142 hay un mol, eso es un 3 que está aquí, en 2 gramos habrá X. Yo te sabe entonces que X es 2 entre 342. Y en 2 gramos, entonces te va a dar, en 2 gramos,
2 entre 342 y da 684. 0.00584 moles. ¿Ok? 584 o 585 para redondear porque es allá. Esa es la cantidad de moles. Ustedes que hay moles en 2 gramos. ¿Por qué decimos eso? Porque la práctica nos manda a hacer 2 ejercicios. Vamos a hacer lo siguiente, que es la reacción de quemar azúcar. Voy a poner aquí la reacción. Si usted coge el azúcar C12 más C2H22 o 11 más calor, lo quema, o sea, más calor, le va a dar del otro lado 12 átomos de carbono más 22 más 11, perdón, 11 moléculas de agua. O sea que cuando usted quema el azúcar, esta agua se evapora, ¿verdad? O se vapor. Esto, como se va a quemar en presencia de oxígeno, produce calor y queda carbono en la cápsula que vamos a quemar. O sea, si usted quema azúcar, va a quedar carbono. ¿Usted ve? ¿Qué significa eso? Que si usted quema de aquí 342 gramos de azúcar, aquí le van a quedar 144 gramos, porque tiene que dar la misma cantidad de gramos. ¿Ok? Aquí va a haber 144 y aquí va a haber agua. Y esa agua va a ser en la otra parte multiplicada por 11. O sea, 18 por 11. Si usted multiplica 18 por 11, tiene que dar la suma de los otros dos. O sea, 342 menos 144, dice 342, menos 144, le da 198. Este maestro da 198. Por lo tanto, 144 más 198 le va a dar lo que pasa del otro lado. Perdón, entonces eso vamos a hacer en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Dice acá, vamos a coger una cápsula de porcelana, una pinza, una balanza y un mechero y azúcar. ¿Ok? Se pesa la cápsula vacía, se agrega 1 gramo de sacarosa, se lleva al mechero y se carboniza. Se carboniza. ¿Ok? Se apaga el mechero, como pesamos la cápsula vacía, luego la vamos a pesar con lo que le quede ahí de carbono. Y vamos a ver lo que pesa la cápsula más carbono, después que se enfría. Y se anotan los resultados. Nos queda, no, todavía tenemos tiempo. Okay. Cuando queden 10 minutos, chequeamos para ver el videito. Luego se deja enfriar, se determina la masa de carbono. Esa masa de carbono en 1 gramo debe darle 0.42. Por una regla simple. Usted dice, sí, es un 42%, o sea, 1 por 0.4210, me da 0.4210 gramos. Eso debe pesar la cápsula más carbono cuando usted pesa 1 gramo. Cuando pesa 2 gramos, que es la segunda parte, hacer lo mismo pero con 2 gramos. Aquí dice con 1 y con 2. ¿Tú ves? Aquí dice con 1 gramo. Bueno, aquí no está, pero también se hace con 2 gramos. Entonces, cuando le pregunten cuántos moles hay aquí en 0.42, entonces es muy simple. Usted dice si en 342 gramos hay 1 mol, ¿cuántos moles habrá en 0.4210 gramos? Y calcula el valor y le va a dar 0.4210 entre 342. Y eso le va a dar los moles que hay en 0.4210
4210 entre 342 y le va a dar una cantidad pequeña de moles, 0.123 con 2 ceros, 1231 igual a 0.00231 moles. Esa cantidad de moles. Yo digo, ¿cuántas moléculas hay ahí? Eso es de carbono. Carbono. Ok, moles de carbono. Y usted sabe que eso es solamente carbono. Ok. Entonces, si yo le pregunto cuántos moles hay ahí de carbono, dice, esto es carbono. ¿Cuántos átomos hay ahí de carbono? Entonces usted sabe que un mol de carbono son 12 gramos, porque el peso atómico de carbono es 12. Y aquí hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si en 12 gramos hay esa cantidad de átomos, y así hay un mol, entonces si en un mol hay esta cantidad de átomos, yo quiero saber cuántos moles hay en cuántos átomos hay, en 0.00123 moles. Si en un mol de carbono hay esta cantidad de átomos, ¿cuántos átomos habrá aquí? Bueno, pues esta X va a ser igual, vamos a poner en 1.23, vamos a poner aquí 1.23 por 10 a la menos 2, que es más cómodo. Entonces va a ser este entre este. 1.231 por 10 a la menos 2. Es mejor poner 12 para que quede entre 6. ¿Usted ve? Vamos a poner, no importa. Aquí ponemos 6.022 por 10. Ajá, porque estamos buscando los átomos. No, es que este va a ser este, entre este. Está mal acá. Vamos a borrar eso, está mal. ¿Ok? Esto es multiplicar 6.022 por 10 a la 23 por 0.001231. Este poder a la 23, usted lo multiplica aquí por 1, por 10 a la menos 3, y va a quedar aquí 10 a la 20. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Multiplico esto por 1.23. O sea, 6.022 por 1.0231. Y esa cantidad que da 6.16 va a ser ahora por 10 a la 20. ¿Por qué por 10 a la 20? Porque aquí era 1.22 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo pongo aquí 1.231 por 10 a la menos 3, entonces 10 a la 20, 10 a la menos 3, 10 a la 23, 10 a la menos 3, queda 10 a la 20. Átomos, ¿usted ve? Esa sería la cantidad de átomos que hay en esa cantidad de moles. ¿Entendieron? Porque si usted tiene una cantidad de una sustancia, como el azúcar, cualquier cantidad, ya usted sabe que un mol de estos son 342 gramos, usted puede encontrar los moles que hay en cualquier otra cantidad de gramos, que en este caso fueron 0.42, y tengo estos moles. ¿Ok? Entonces, en estos moles, ¿cuántas moléculas o cuántos átomos de carbono hay? Porque esto es carbono. Y aquí le encuentro los átomos de carbono que hay en esa cantidad de moles, o sea, en 0.42 gramos. En esa cantidad de carbono, hay esta cantidad de átomos. Recuerden que esta cantidad de carbono es esta cantidad de moles. Pues lo calculamos aquí, los moles. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que si fueran 2, fuera el doble. Usted ve entonces que se puede expresar una sustancia, se puede expresar en moles, en átomos, en moléculas o en gramos. O sea, usted puede expresar
los 342 gramos en un mol. O esos 342 gramos lo puedes expresar en moléculas. Y son 602 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la práctica, en el folleto, en la plataforma que tenemos un videito sobre lo que acabamos de ver. ¿Ok? Acá hace lo mismo que nosotros hubiéramos hecho en el laboratorio. Vamos a quemar un poquito de azúcar hasta carbonización. Oye, ¿por qué no me salió? Ah, ¿qué es esto? Vamos a ver hasta la carbonización. Es un grupo de unos muchachos haciendo una práctica, pero eso mismo haríamos en el laboratorio. Un momentito, vamos a compartir sonido. Y vamos a comenzar, ¿no? Vamos a mandar cosa de... Haga silencio, por favor. Cierre el micrófono. Huele a azúcar quemada. Pero aquí no hubo punto de fusión. En la sal. En la sal. Bueno, sí hay, pero es 800 grados centígrados. Sí hay, pero para que llegues a ese... Pues ya quítalo, ya vimos. ¿Eso hasta qué grados? Sí. Que la Miss quiere ver. Ah, sí quedó la mía. A ver, otra vez. Otra vez. Sí. Azúcar. Se hizo chapapote y prendió fuego. Pasó de estado sólido a líquido. Ajá. Es la fusión, ¿no? Obvio, por eso se carameliza y por eso hace caramelito y se lo ponen a los flanes. Fuego. Ah. ¿A cuánto? ¿Echaron mucha azúcar o poquita? Siempre aparece en los Pues grupos. normal lo que tiene de sal. Igual de azúcar le No le echamos. pone carácter a las cosas. Eso no tiene nada de que reírse. ¿Me prestas de espartano? Ok, vamos a explicar entonces. Vamos a explicar lo que ocurre ahí. ¿Ok? Eso que ustedes vieron es lo que nosotros haríamos en el laboratorio. Exactamente igual. ¿Qué haríamos en el laboratorio? Pues quemaríamos 1 gramo de azúcar y 2 gramos de azúcar. ¿Ok? Y al quemar los 2 gramos de azúcar, un momentito, déjame ver que no estoy mirando el grupo. Podemos dejar de compartir, no hay problema, porque ya no vamos a ver el video. O sea, ese video es corto, como ustedes ven. Nosotros lo que tenemos ahí es una cápsula de porcelana, un mechero, una pinza y fósforo y azúcar. ¿Okay? Entonces pesan 1 gramo o cualquier cantidad, la que usted quiera. Se pesa 1 gramo porque, o 2 gramos, porque la porcelana es pequeña. Y hay un asunto que hay que evitar. Cuando usted ve que quema el azúcar, lo que quema del azúcar es el carbono. O sea que si usted ve que hay fuego, se va a consumir un poco de carbono y ya la ecuación no va a ser exacta. ¿Entiende? Hay que evitar que se queme el carbono, que coja fuego por dentro, porque se va a quemar un poco de carbono. Entonces se deja hasta que se carbonice, hasta que quede solamente lo negro. Y eso negro es muy brillante, muy cristalino. Incluso cuando se seca y está bien frío, usted lo puede, es un polvillo muy fino. ¿Ok? Entonces la cápsula tenía un peso antes y va a tener un peso después. La diferencia entre esos 2 pesos le da a usted la cantidad de carbono. ¿Ok? Entonces las preguntas del folleto, usted las van a responder. Y esas preguntas son relacionadas con los moles, los pesos. El peso de la cápsula vacía. No le dimos ninguno. Peso de la cápsula más carbono. Y aquí le da el peso de carbono usted. Peso de la cápsula más carbono. Aquí peso de la cápsula vacía. Y aquí le da la diferencia que es el peso de carbono.
Entonces dice, escribe la reacción y determine la masa atómica de carbono que debió quedar en la cápsula. Esa es esta reacción. Usted ve esta reacción. Y si se pesó 1 gramo, debió quedar 0.42 gramos en la cápsula. Porque suponga que la cápsula vacía pesaba 40 gramos. Pues después que usted le pone 1 gramo de azúcar y lo quema, debe pesar 40.42 en la balanza. Debe pesar, ¿ok? En ese caso, por ejemplo, de la práctica que ustedes vieron, que se quemó, a lo mejor da un poco menos, pero debe quedar exactamente 0.42 en 1 gramo, porque esta estequiometría es exacta. Como ustedes ven, es una reacción de descomposición. El azúcar se descompone en 12 átomos de carbono y 11 moléculas de agua. ¿Ok? Y si usted calcula los pesos, esto pesa 342, esto pesa 144 y este pesa 198 y le da 342. ¿Ok? O sea que esa pregunta ya usted la tiene, que es la reacción y lo que debió pesar. Usted ve que le preguntan eso. Escriba la reacción y determine la masa teórica de carbono que debió quedar. O sea, usted tiene que escribirlo eso, lo que yo le puse. Luego, calcule los moles de carbono obtenidos en el experimento. Ya yo se lo hice. ¿Por qué? Porque si yo digo, si aquí hay 1 mol, ¿cuántos moles hay aquí? Y le da esta cantidad de moles. Y tiene que calcularlo, tiene que ponerlo. Esta es la cantidad de moles que hay en ese gramo de carbono. Es en esos 0.42 gramos de carbono. Luego, calcule estas magnitudes solicitadas. ¿Cuántos moles que hay en 1 gramo de sacarosa? Eso nosotros no lo vimos, pero vimos con 2 gramos. Si en 1 mol de sacarosa hay 342, en 1 gramo, ¿cuánto habría? Entonces es 1 entre 342 y le va a dar la mitad de esto. Le va a dar 0.044975. ¿Ok? Perdón, 2975. La mitad de esto en 1 gramo. Sería la mitad de esto en moles. Esas preguntas se las están haciendo porque yo se las hice para que ustedes lo vean. Y le dice, ¿cuántos átomos de carbono quedó en la cápsula? Bueno, si en la cápsula quedaron 0.42 gramos, ¿usted ve? Si en la cápsula quedaron 0.42 gramos y 1 mol de carbono tiene 12 gramos, en 0.0123, en esta cantidad de gramos, habrá X. Le va a dar igual. O sea, si usted pone, si en estos 12 gramos hay esta cantidad de carbono, en esto habrá X. Pues yo lo usé con 1 mol, pero da igual. ¿Ok? Da igual. Así que ya ustedes saben que... Pero acá nosotros no estamos en internet. Claro. Esto se está terminando casi. Déjame ver cuánto le falta. Bueno, yo avisa, porque yo creo que está casi terminando. O creo, usted me está escuchando, ¿verdad? 46 minutos, maestro. Sí, sí, profe. No, queda menos de 1 minuto. Cuando cierre volvemos. ¿Ok? Porque se va a cerrar. Vamos a cerrar nosotros y volvemos para